abrir vuestras Biblias, tenerlas ahí en Juan capítulo 4. Es un pasaje que de sobra conocido, es un pasaje que a mí personalmente me encanta. Creo que esta, si no me equivoco, es la tercera vez que predico sobre este mismo pasaje. Y si aún no lo has leído, si todavía no lo conoces, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. ¿Vale? Así que una de las primeras cosas que encontramos en este pasaje es que vamos a teniendo en cuenta que Jesús es nuestro Señor, teniendo en cuenta que Jesús es nuestro Salvador, que Él es Dios, es algo que todos ya sabemos. Y si aún no lo sabes, amigo o amiga que me escuchas, que me ves a través de YouTube o a través del método que sea, es hora de que lo sepas, lo asumas, lo aceptes y lo abraces también. Pero es que además de todo lo dicho, además de que es nuestro Señor, de que es nuestro Salvador, de que es Dios, Él es un gran maestro y además Él es un gran estratega. No sé si habéis reparado en esta faceta de nuestro Señor, que Él es un gran estratega. Jesús siempre estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado y además siempre con las personas adecuadas. Hay una frase muy famosa del libro de la película del Señor de los Anillos, en el que uno de los personajes, Gandalf el mago, cuando Frodo le reprocha de que llega tarde, él le responde: un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón, ni pronto, llega justo cuando se lo propone. Esa imitación, ¿eh? Si me permitís esta metáfora, Dios es un poco así, ni pronto ni tarde, justo cuando quiere, justo cuando es su soberana voluntad. Aunque a nosotros nos pueda parecer tarde, es siempre el momento en el que Él decide. Si estás esperando por una cosa en concreto, has de saber que Dios siempre responderá en el momento oportuno, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque Dios, como veremos más adelante, está por encima del espacio, pero también está por encima del tiempo. Él ve todas las cosas en el mismo momento y a la vez ve toda tu historia y ve toda la historia de toda la humanidad de un solo vistazo. Él es Dios, es así. Es maravilloso. Así que Jesús escogió el momento adecuado, el lugar adecuado y la persona adecuada para llevar a cabo sus propósitos, lo que Él quiere. Y sabemos que, gracias al testimonio de la samaritana, es que muchos de sus paisanos fueron alcanzados para salvación. Igual que el Espíritu Santo llevó a Felipe a un camino a encontrarse con un funcionario eunuco etíope para que de algún modo el Evangelio alcanzara su tierra, y también toda la parte de algunos otros pueblos en África, de la misma manera también el Espíritu Santo llevó en su momento a Pablo, Silas y Timoteo a Macedonia, en lugar de a Bitinia, para alcanzar a esos primeros creyentes en suelo europeo. Dios es un perfecto estratega. Y ahí tenemos a Jesús. Jesús estaba en el pozo, paró en el lugar adecuado a descansar y a tomar un poco de agua. Y aún descansando, Jesús sigue obrando. Me viene a la mente ese pasaje en el que Jesús estaba con sus discípulos en la barca y se desató una tempestad, ¿no? Una tormenta. Y los discípulos asustados, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo y le reprocharon que Jesús, es que vamos a morir, no te das cuidado. Entonces Jesús se levantó y con su sola voz reprendió a las olas y a los vientos y cesaron, ¿no? Y luego les reprochó su falta de fe, ¿no? Aún en su aparente descanso, Jesús sigue obrando. No deja de obrar. Y Jesús, que es estratega, cuando estaba en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, se encontró con la persona adecuada. Apareció la mujer samaritana, que por describirla de alguna manera, podríamos decir que es lo opuesto a lo que nosotros entendemos o podemos llegar a entender que es una persona decente. Incluso podemos llegar a ser tentados a pensar que si nosotros estamos muy lejos del ejemplo de Jesús, esta mujer se encontraba más lejos todavía, a kilómetros. ¿Qué digo a kilómetros? A años luz. ¿Qué digo años luz? Como de aquí a Alcobendas a Móstoles, muy lejos. Está muy lejos de Jesús. ¿Por qué? Por varios motivos. A lo mejor a cualquiera de nosotros, que tenemos nuestra mentalidad
de personas occidentales del siglo XXI, podemos pensar, bueno, que tenemos una mentalidad pues tolerante, abierta y avanzada, podemos llegar a pensar, bueno, pues no es para tanto, pero hagamos un esfuerzo por tratar de meternos en la piel de los judíos de aquella época. Recordemos, los judíos, el pueblo de Dios. Y entonces vamos a ver tres cosas, como tres brechas. La primera brecha era el hecho de que era una mujer. Gracias a Dios que ese prejuicio se ha superado, aunque, bueno, hay algunos por ahí que hay que echarles de comer aparte, ¿no? Todavía les cuesta. Pero era impensable en aquella época que un varón pudiera acercarse a una mujer que no sea su esposa y en un lugar público mantener una conversación o incluso pedirle algo a ella. Y mucho menos cuando el varón era considerado un rabí, un maestro. Es decir, la primera brecha es que era una mujer. ¿Vale? La segunda brecha era samaritana. Los samaritanos eran una etnia profundamente menospreciada por el pueblo judío. Los samaritanos eran fruto de antepasados del reino de Israel que se habían mezclado con otros pueblos paganos, desobedeciendo así la ley de Moisés. Y además los samaritanos, al ser menospreciados por los judíos, no bajaban a Judea, no participaban de la adoración normativa, como veremos después, en el templo de Jerusalén. Entonces, como no participaban de la adoración en el templo de Jerusalén, tenían su propio lugar de adoración. ¿Dónde? En el monte Gerizim. Por eso la mujer menciona, bueno, ¿dónde hay que adorar? ¿En este monte o en vuestro templo? ¿No? Pues el monte Gerizim, para haceros una idea, se puede decir que es el lugar antiespiritual donde adorar. Porque allí se celebraban y se practicaban ritos paganos, sacrificios paganos. Es como si, no sé, como si pretendemos adorar, yo qué sé, en mitad de una discoteca, ¿no? No es el lugar más adecuado donde adorar, ¿no? Entonces tenemos estas dos brechas. Era una mujer y era samaritana. Y la tercera brecha, y no menos importante, era el estilo de vida de la samaritana. No era precisamente ejemplar. Y esto se demuestra en qué clase de vida familiar estaba teniendo, ¿no? Podríamos calificarlo de que era una mujer de moral distraída, digámoslo de esta manera. 5 esposos que tuvo y el último ni siquiera con el que ni siquiera se llegó a casar. Estaba viviendo en concubinato, como muchos hoy día, ¿no? Pero en aquel entonces era considerado un auténtico escándalo. He de aclarar como paréntesis que aunque hoy día mucha gente viva así, en términos generales es algo que desaprueba la palabra de Dios y nosotros como cristianos no lo debemos de practicar. Así que bueno, tenemos esas tres brechas, ¿no? Y aún así Jesús salva todas esas brechas y se acerca a esta mujer. Jesús sabe que esta mujer tenía una necesidad más profunda que el simple hecho de tener que ir a sacar agua al pozo. Ella le pidió de esa agua que Jesús le ofrecía, esa agua espiritual que calma la sed de forma definitiva. ¿Qué hizo el maestro? Lo vemos en el versículo 18. Jesús señaló a esta mujer su estilo de vida, pero no con el afán de juzgarla y condenarla, sino para exponerla delante de ella y que así se viera reflejada como si se tratase de un espejo. Es el modus operandi de nuestro Señor. Nos muestra claramente a la luz de la palabra nuestra realidad. Y es lo que hacían los profetas de antaño, mostrar la miseria de una persona o de un pueblo entero a la luz de la revelación de Dios. Es por eso que esta samaritana pensó de Jesús que era un profeta. Jesús quiso, por encima de juzgar y de condenar, demostrar que Él es aquel a quien todos, ya sean judíos, samaritanos, gentiles, asiáticos, europeos, africanos, americanos, todos esperaban y necesitaban. Es el que todos necesitan. La mujer, versículo 20, aprovechó la presencia de Jesús como profeta para exponerle una duda religiosa y ritual sobre la forma y el lugar de la adoración. Y es que así son muchos hoy día. Lo que hacen es confundir la vida espiritual con una serie de ritos y de religiones. De ahí mismo que vinieron muchas guerras y muchos conflictos por la supremacía de una religión por encima de otra. Incluso la cristiandad también llegó a caer en lo mismo, con las llamadas guerras santas, ¿no?, en la Edad Media. La mujer samaritana tenía instalado en su mente el mismo chip que muchos tienen de que para poder llegar a Dios hace falta una religión, unos ritos, una tradición, un lugar,
un momento y unas formas adecuadas. Esas mismas formas que pretendemos, a veces sin querer, imponer a Dios para que Él responda y esté en el momento, en el lugar y en el momento adecuado. Y además, pretendemos muchas veces amoldar a los demás a esos mismos parámetros de tradición. Al final, Jesús nos demuestra de que la mujer samaritana no estaba tan lejos de Dios como pensamos. Incluso con esa moral tan distraída, o por lo menos no está mucho más lejos que nosotros de Dios. De hecho, lo tenía delante. La mujer lo tenía delante. Y es que ante esta confusión religiosa, ritual y tradicional de esta samaritana, esta misma confusión que tenemos muchos de nosotros, que tendemos tanto a cuestionar las formas de la adoración, hasta incluso las de otras congregaciones hermanas. No, es que mira, es que esa otra iglesia canta un 35% menos de himnos clásicos que nosotros. Son menos espirituales que nosotros. No, es que fijaros cómo adoran esos. O mirad cómo predican esos de ahí. O fijaros esos cómo oran. E incluso hilando un poco más fino, podemos llegar a pensar eso mismo dentro de nuestra propia congregación. Fijaros ese, cómo ora. ¿A quién se le ocurre orar con los ojos abiertos? O mirar ese cómo levanta las manos, o fijaros ese cómo está de exaltado, o mirar ese predicador que pone tantos ejemplos de la vida cotidiana, o que hace tantos chistes. Lo que hace Jesús es responder a la samaritana con el cambio de paradigma en la adoración, señalando lo que es verdaderamente importante, mucho más importante que las formas. Lo que hace es mostrar la esencia de la adoración, que es la motivación y el objeto de nuestra adoración. La motivación. La motivación se resume en dos palabras. Dos palabras que muchas veces repetimos, pero que no sé si llegamos realmente a entender. Versículo 23. Esas palabras son en espíritu y en verdad. Vamos a desglosarlo brevemente. Si me permitís. Me he quedado seco. En espíritu y en verdad. En espíritu. En espíritu nos describe que esta adoración, esta verdadera vida espiritual, ha de ser impulsada por el propio Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que puso en marcha la Iglesia el día de Pentecostés. Y es el mismo Espíritu que sigue hoy impulsando al pueblo de Dios hacia la misión que tiene que cumplir. Eso es adorar en espíritu. Hemos de ser impulsados por el Espíritu Santo. Y en cuanto a la verdad, adorar en verdad, ¿qué es? ¿Qué es la verdad?, preguntaba Pilato. Más allá de ser un concepto abstracto, más allá de ser aquello que es como nuestra opinión o como nuestra nariz, que cada uno tiene la suya, ya sabéis, ¿no?, que en esta sociedad, ¿no?, posmoderna, ¿no?, cada uno dice tener su verdad, ¿no? Podemos decir que muchos hoy día son marxistas, pero no marxistas, no me meto en cuestiones políticas, no marxistas de Carlos Marx, sino marxistas de Groucho Marx. ¿Sabéis lo que dijo Groucho Marx? Señora, tengo estos principios, y si no le gustan, tengo estos otros. Así es mucha gente hoy día. Dice tener sus propios principios, su propia verdad. Cuando realmente, ¿qué es la verdad? La verdad no es un concepto, no es un concepto abstracto. La verdad estaba hablándole en ese mismo momento a la samaritana. Es una persona, es la persona de Jesucristo. En otro pasaje de este mismo evangelio dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Así que, siendo impulsados por el Espíritu Santo y conociendo al que es la verdad, es la motivación correcta para adorar. Ese es el motivo. ¿Y cuál es el objeto? Sencillo. Jesús lo está en todo momento diciendo. Jesús en todo momento está señalando al Padre, que busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. De esta manera, el motivo y el objeto de nuestra adoración son nada más y nada menos que las tres personas de la Trinidad.
que Jesús define de manera magistral en esta conversación, en esta preciosa conversación. Y es que más allá de las formas, que son lo de menos, Jesús lo que está haciendo es proponer una auténtica revolución al romper las barreras del espacio y del tiempo a la hora de desarrollar nuestra espiritualidad. Ya llegaba el momento, y ese momento ha llegado ya, en que no era necesario esperar al sábado de los judíos para ir al templo a desarrollar una vida espiritual. Ya llegaba el momento, ya ha llegado ya, en el que no hacía falta esperar al domingo de los cristianos para ir al local de la iglesia para desarrollar una verdadera vida espiritual. Porque el problema del espacio y del tiempo es que se encierra nuestra relación con el Padre en un espacio muy pequeño. Cuando nuestro Señor es Señor sobre todo el universo, está por encima del espacio, pero también quiere ser Señor de todo tu tiempo, a lo largo de toda tu vida. 24 horas por 7 días a la semana, no fragmentos, un poquito cada semana. Por eso cuando la mujer quiso una vida plena y satisfactoria, es decir, ser saciada de su sed, Jesús lo que hizo fue romper las barreras del espacio y del tiempo de esta mujer hasta alcanzar ¿a dónde? Hasta alcanzar su vida íntima y privada. Es por eso que para desarrollar una buena adoración, una verdadera espiritualidad, no podemos olvidarnos de nuestra vida privada. Cristo quiere ser Señor de tu vida entera. También de esas partes de tu vida que solo consideras tuyas, ¿no? Siguiendo con el Señor de los Anillos, como tu tesoro. Porque la verdadera vida espiritual, la verdadera adoración, no consiste solamente en acudir puntual todos los domingos a un lugar determinado, para lo que nosotros entendemos y hemos aprendido que es adorar. No dejas de ser cristiano y no te quitas el traje de vida espiritual en el momento en el que abandonas el local de la iglesia, o en el momento en el que dejas de estar con los hermanos. Estoy convencido de que a muchos esta pandemia le habrá roto sus esquemas tradicionales de lo que es la vida espiritual. Incluso cuántos no habrán abandonado la fe por haber abandonado la iglesia o el local de la iglesia. Jesús, y ya con esto acabo, Jesús estaba ahí en el momento y en el lugar adecuado. Él mismo, siendo Dios, estando por encima del tiempo y del espacio, se limitó en el tiempo y en el espacio para que tú tuvieras una adoración y una espiritualidad ilimitada, que no esté sujeta al tiempo y al espacio, que incluso supere las barreras de esta vida en la tierra, y tengas una adoración ilimitada por toda la eternidad con Él. ¿Y qué hay del templo? ¿Y qué hay del monte? ¿Y para qué está el local de la iglesia? ¿Sacando estos paradigmas de tradición sirven para algo? Ah, sí. Están para vernos los unos a los otros y seguir adorando. Pero esta vez todos juntos. Y eso sí, sin olvidar cuál es el motivo y cuál es el objeto de nuestra adoración. Oremos. Padre Celestial, te alabo y te bendigo y te doy las gracias porque tú, Señor, nos has venido a rescatarnos, has venido a buscarnos, has venido a enseñarnos una verdadera y buena y correcta forma de adorar. O más que una forma, una motivación y un objeto de nuestra adoración. Señor, no queremos quedarnos con nada, queremos entregártelo todo a ti, Señor. Queremos entregarte a ti, Señor, toda nuestra vida, incluso esa parte que guardamos con tanto celo nosotros, Señor. Queremos entregártelo todo a ti. Queremos seguir adorándote, incluso cuando hasta en esos momentos en los que creemos que no te estamos adorando. Queremos adorarte con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra vida privada, cuando nadie nos ve. Señor, sabemos que tú sí nos ves y queremos seguir adorando también en esos momentos. Padre Celestial, que nuestra vida sea adoración a ti. Gracias, mi Dios, porque nos has entregado una vida eterna, Señor, de adoración para poder entregártela. Alabado seas por siempre. Amén.